¿Un decreto de tierras puede sacudir los cimientos de siglos de control extranjero? Parece exagerado, pero eso es exactamente lo que sucedió en Burkina Faso. Cuando Ibrahim Traoré firmó, casi en silencio, el decreto que reclamaba la propiedad de la tierra para la nación, no hubo aplausos ni titulares internacionales. Hubo silencio. El tipo de silencio que solo ocurre cuando un sistema de poder siente que ha sido tocado en su núcleo. No fue una simple política agraria, ni un gesto simbólico. Fue un golpe calculado contra la arquitectura neocolonial que ha mantenido a África atada durante generaciones. Piensa en esto. Durante décadas, el verdadero control sobre África no se ejerció con ejércitos, sino con contratos. El país parece soberano, pero la tierra, los minerales, los alimentos, todo queda bajo dominio extranjero, escondido tras acuerdos legales de apariencia inofensiva. Empresas foráneas firman arrendamientos de 99 años. ¿Arrendamiento? Eso es propiedad disfrazada. Prometen modernizar la agricultura, pero lo que realmente hacen es expulsar a los campesinos locales y canalizar la riqueza fuera del país. Así, comunidades enteras pierden su vínculo con la tierra, la producción local colapsa y la nación depende de importar lo que debería producir para sí misma. El país no es dueño de sí, solo administra intereses ajenos. Traoré no dio discursos revolucionarios, ni llamó a la insurrección. Emitió un decreto. Toda la tierra es de Burkina Faso. Los extranjeros solo pueden arrendar, no poseer. Los contratos deben ser transparentes, y el Estado puede revisarlos o cancelarlos. Lo que parece un asunto técnico, en realidad es dinamita colocada en los pilares del modelo neocolonial. De pronto, la mayor fuente de poder, el control de la tierra, cambia de manos. Ahora, el Estado puede decidir qué riqueza se queda en el país y qué se va, y los intereses extranjeros pierden su escudo de opacidad. ¿El riesgo? Si falla, Burkina Faso podría enfrentar sanciones, aislamiento, incluso intervención militar. Pero si triunfa, reescribe lo que significa la soberanía africana y muestra a todo el continente, y al mundo, que es posible escapar del ciclo de dependencia. Por eso, la reacción fue inmediata. Intentos de golpe, presiones internacionales, advertencias de autoritarismo. Pero nada de esto es casual. Es el sistema entero defendiendo su lógica de poder. Para entender la verdadera magnitud de este cambio, primero hay que mirar el mecanismo oculto detrás del control. No necesitas soldados para controlar un país cuando controlas sus contratos. Y esta es la realidad invisible que ha definido la historia reciente de África, y especialmente de Burkina Faso. La imagen que muchos tienen es la de la ocupación militar, de ejércitos extranjeros patrullando ciudades bajo la bandera de la seguridad o la cooperación. Pero en el siglo XXI, la ocupación real ocurre de otra forma, a través de contratos, firmas, cláusulas y leyes aparentemente neutrales, pero diseñadas para extraer riqueza y perpetuar la dependencia. ¿Cómo funciona esta arquitectura moderna de control? No es necesaria la violencia física cuando la legalidad está de tu lado. Durante décadas, empresas extranjeras han firmado acuerdos de arrendamiento de tierras, concesiones mineras y contratos agrícolas con gobiernos africanos, muchas veces bajo presión, promesas de inversión o supuestos planes de modernización. En el papel, estas transacciones parecen beneficiosas. Se habla de empleos, transferencia de tecnología, desarrollo. Pero el resultado es que enormes extensiones de tierra fértil, yacimientos de oro, manganeso o fosfatos, terminan controlados por empresas francesas, canadienses, británicas o estadounidenses, durante décadas o incluso generaciones. Estos contratos, pensados para durar, no solo extraen recursos, también desplazan comunidades enteras. Familias campesinas expulsadas de sus tierras, sin alternativas ni seguridad. El sueño de la autosuficiencia alimentaria se desvanece porque el modelo impuesto privilegia cultivos de exportación, no la comida que alimenta a la población local. El país se ve obligado a importar productos básicos dependiendo de precios internacionales
y de la ayuda que llega con condiciones. Así, Burkina Faso y muchos otros terminan convertidos en nodos subordinados de una red global. Producen materias primas baratas, importan productos caros, y la riqueza real, el valor añadido, fluye hacia el exterior. Pero esta subordinación no es solo económica. Cuando los recursos esenciales, como la tierra y el agua, están en manos extranjeras, la estabilidad interna se vuelve frágil. Cualquier presión internacional, un recorte de crédito, un embargo, una campaña mediática, puede desestabilizar al país entero. Y la población paga el precio. Pierde acceso a recursos vitales, a comida suficiente, a servicios básicos. El futuro se vuelve incierto, y la dignidad nacional queda supeditada a decisiones tomadas lejos de Ouagadougou. Esta es la trampa de la arquitectura neocolonial. El poder real no se ve, se firma. Los estados parecen soberanos, pero el marco legal les ata las manos. No estamos hablando solo de contratos económicos, sino de una red institucional diseñada para impedir que los países africanos controlen su destino. Pero Ibrahim Traoré identificó el núcleo del problema. No se trata de una disputa política superficial, sino de desmontar la propia arquitectura que sostiene la sumisión. Y ahí es donde comienza el verdadero desafío. Cuando tocas los hilos del poder oculto, todo el sistema reacciona. El decreto de tierras de Ibrahim Traoré no fue solo una ley, fue una bomba en el centro de una estructura que ha determinado el destino de África durante más de un siglo. La decisión fue clara y radical. Toda la tierra en Burkina Faso pasa a ser propiedad nacional. Los extranjeros, por primera vez, solo pueden arrendar, y bajo reglas de transparencia total. Ya no hay acuerdos ocultos, no hay manos invisibles apropiándose del suelo bajo los pies de los burkineses. Y hay más. El Estado no solo puede revisar cualquier contrato pasado, sino que tiene la autoridad de revertir aquellos que no benefician al pueblo. Se acabó la época donde grandes empresas mineras, fondos de inversión o actores estatales externos firmaban acuerdos en la sombra, comprometiendo décadas de riqueza nacional a cambio de migajas. Ahora, con la nacionalización de las minas de oro y la obligación de refinar todo el oro dentro del país, las cadenas de extracción se cortan de raíz. El oro burkinés deja de salir por la puerta trasera para alimentar fortunas ajenas. Ahora fortalece las reservas nacionales y financia el propio desarrollo. Esto, por supuesto, sacudió el tablero global. De la noche a la mañana, los inversores extranjeros vieron cómo el control que creían absoluto se diluía en manos de un Estado decidido a escribir sus propias reglas. El sistema internacional, tan acostumbrado a la opacidad y al saqueo disfrazado de inversión, no tardó en reaccionar. Cuando un país subordinado recupera el control de su riqueza, deja de ser útil como peón en el gran ajedrez de la dependencia global. Las consecuencias fueron inmediatas y brutales. Las redes occidentales entraron en parálisis. Los capitales comenzaron a salir, las embajadas activaron alarmas, y los medios internacionales lanzaron una campaña coordinada para desacreditar no solo a Traoré, sino al propio concepto de soberanía popular. De repente, Burkina Faso pasó a ser un riesgo para la estabilidad regional, una crisis humanitaria, un caso de autoritarismo peligroso. Pero estos titulares no surgen porque el pueblo pase hambre. Surgen porque, por primera vez, la crisis de dependencia se estaba solucionando fuera del alcance de las instituciones occidentales. La respuesta del sistema internacional fue de libro. Presión financiera, amenazas de sanciones, maniobras diplomáticas para aislar al gobierno, operaciones de inteligencia para desestabilizarlo desde dentro. Incluso se orquestaron intentos de golpe, como el de abril de 2025, apoyados por actores internos y coordinados desde el extranjero. El objetivo era claro: sembrar caos, justificar la intervención internacional y devolver al país al redil de la gestión foránea. Bajo la fachada de supervisión internacional se esconde el viejo truco: intervenir, administrar, extraer y devolver a Burkina Faso a la casilla de salida. Aquí,
lo que está verdaderamente en juego es brutal. El control real de la riqueza nacional, la seguridad interna y la legitimidad misma del gobierno. Si el proceso fracasa ante las presiones y la desestabilización, no solo se perderá una oportunidad histórica, significará el regreso inmediato a la dependencia y la pérdida de toda posibilidad de autodeterminación. El costo del error es la perpetuación de la pobreza y la sumisión. Pero el decreto de tierras es solo la punta del iceberg. Lo que está ocurriendo en Burkina Faso es una reconfiguración mucho más profunda de la soberanía estatal, una transformación que amenaza con inspirar a toda una región, y quizás a otras partes del mundo. Un solo cambio puede desencadenar una reacción en cadena en todo un continente. Eso es exactamente lo que estamos viendo tras el decreto de tierras en Burkina Faso. La expulsión de la presencia militar francesa no fue solo un gesto simbólico. Marcó el principio de una profunda reorganización institucional. Las bases militares extranjeras, durante décadas, no solo protegían supuestamente la estabilidad, sino que también garantizaban la continuidad de intereses mineros y políticos ajenos a la población. Al reemplazarlas con asesores rusos, cuyo papel estratégico se enfoca más en la cooperación militar técnica que en la extracción directa de recursos, Traoré redefine el tablero entero. Burkina Faso ya no es un peón, sino un actor que elige con quién y cómo se relaciona. Pero el verdadero golpe al sistema vino cuando, junto a Mali y Níger, Burkina Faso conformó la Alianza de Estados del Sahel, o AES. Es mucho más que una unión económica. Es una federación soberanista que se retira de las organizaciones regionales alineadas con Occidente, como la CEDEAO y el G5 Sahel. Estos marcos multilaterales han servido durante décadas como instrumentos a través de los cuales las potencias extranjeras coordinan políticas y operaciones militares que no siempre favorecen al pueblo africano, sino que perpetúan la dependencia y la fragmentación. Cuando tres países deciden, de manera simultánea, que ya no jugarán bajo esas reglas, no estamos ante eventos aislados. Asistimos a un rediseño estructural en la arquitectura del poder africano. Y el decreto de tierras es el corazón de esta transformación. No se trata simplemente de una reforma agraria. El Estado asume el control y la redistribución de la propiedad, poniendo la tierra en manos de quienes la trabajan. Se priorizan políticas productivas, apoyo estatal a pequeños agricultores, mecanización y un fuerte enfoque en el autoconsumo. Esto tiene consecuencias inmediatas. La inseguridad alimentaria empieza a disminuir. Al tener acceso real a la tierra y al respaldo del Estado, miles de jóvenes ya no ven como única salida la emigración o la adhesión a grupos armados. Al contrario, aumenta la estabilidad interna y la esperanza en el futuro. Desde fuera, muchos predijeron que Burkina Faso quedaría aislada, que perdería legitimidad y que su modelo fracasaría. Pero ocurrió lo contrario. En Ghana, manifestaciones masivas de jóvenes marcharon en solidaridad tras el intento de golpe de Estado en 2025. En toda África Occidental, movimientos panafricanistas encuentran ahora en Burkina Faso un modelo tangible, no solo un discurso. La influencia de Traoré no descansa en el carisma personal o en la retórica revolucionaria, sino en haber demostrado que un Estado africano puede activar todos los resortes institucionales a la vez. Expulsar fuerzas extranjeras, redefinir alianzas, nacionalizar recursos, reorganizar derechos de propiedad y consolidar el vínculo directo entre Estado y ciudadanía. Y, lejos de perder legitimidad, el gobierno ganó apoyo popular y regional. Eso sí, el costo ha sido alto. El riesgo de aislamiento internacional crece. Las presiones económicas, diplomáticas y mediáticas se multiplican. No faltan intentos de desestabilización, ni campañas para retratar el nuevo modelo como autoritario. Pero la otra cara de la moneda es que, si este experimento prospera, puede inspirar a toda una generación africana, y quizá a cada nación subordinada en el mundo, a imaginar que el control sobre su riqueza, su tierra y su destino es realmente posible. Aún así, los desafíos son enormes. Las presiones externas,
las crisis de seguridad y la propia fragilidad de este nuevo modelo soberanista. Y es allí donde nos dirigimos a continuación. No es retórica. La soberanía se manifiesta en los contratos, en la comida y en la seguridad cotidiana. Ese es el valor real del decreto de tierras en Burkina Faso. No se trata solo de un cambio de papeles o de titulares. Es una reingeniería institucional práctica, que demuestra cómo un país puede empezar a recuperar el control sobre lo más básico: la tierra bajo sus pies. Porque, cuando se controla la tierra, automáticamente se tiene la capacidad de decidir qué se cultiva, cómo se distribuye y quién se beneficia. Es la diferencia entre vivir a merced de intereses extranjeros o poder alimentar a tu propia gente. Esto nos revela una lección fundamental. La soberanía no es un discurso, es acción. Y esa acción empieza por modificar los mecanismos legales, económicos y administrativos que durante décadas han servido, directa o indirectamente, a los intereses de otros. No basta con decir «somos libres», mientras los contratos de inversión amarran tu futuro por 99 años, mientras tus tierras pueden ser acaparadas por capitales que ni siquiera entienden tus necesidades. La soberanía se mide en la capacidad de renegociar, de poner condiciones, de que el Estado pueda cambiar las reglas cuando cambian las necesidades del pueblo. Aquí cambia la métrica del éxito. Durante años, a los líderes africanos se les juzgaba por cuánta inversión extranjera atraían, cuán bien pagaban la deuda o qué tan integrados estaban a las cadenas globales. Pero, ¿de qué sirve traer capital si no puedes alimentar a tu población, o si tus jóvenes solo ven futuro en la migración o en los grupos armados? El nuevo estándar es claro. Hay éxito si el país puede alimentarse, si los jóvenes encuentran opciones dignas, si el Estado puede defender el territorio y si las instituciones responden primero al pueblo, no al acreedor externo. Esto redefine la legitimidad. Ya no depende del aplauso internacional ni de cumplir expectativas ajenas. Ahora, la legitimidad se construye en resultados concretos. Menos hambre, menos violencia, más oportunidades, más control sobre los propios recursos. El decreto de tierras es el símbolo más visible de esta filosofía. La tierra pertenece a Burkina Faso, a través de su pueblo y su Estado, no a los papeles firmados en despachos extranjeros. Y la repercusión no es menor. Cuando una nación demuestra que se puede desafiar la arquitectura neocolonial y empezar a prosperar con sus propias reglas, genera un efecto dominó. Otros líderes, otros pueblos, empiezan a cuestionar el modelo que han seguido. Los jóvenes miran el ejemplo y se preguntan, ¿por qué nosotros no? Y eso, en un continente donde la mayoría de la población tiene menos de 25 años, es dinamita política. Sin embargo, hay que ser claros. Esto no es un evento, es un proceso. La soberanía exige vigilancia, adaptación, participación popular constante. Los riesgos son altos, el modelo es frágil, la presión internacional es real, y los intentos de desestabilización no cesan. Pero lo que está en juego es la posibilidad real de autodeterminación y de recuperar la dignidad perdida. Perder este momento sería dejar pasar una oportunidad histórica para romper, de una vez por todas, el ciclo de dependencia. Y aquí la pregunta ya no es solo si Burkina Faso logrará ser libre. La cuestión es si todo un continente puede, por fin, rediseñar su propio destino. La libertad no es un momento, es una arquitectura que se construye día a día. Y eso es, justamente, lo que está en juego en Burkina Faso, y por extensión, en toda África. Porque lo que ha hecho Ibrahim Traoré con el decreto de tierras no es solo firmar un papel, es plantar una semilla en la base misma de la arquitectura sobre la que se asientan siglos de saqueo y dependencia. Y cuando una nación se atreve a decir, el suelo es nuestro, no solo desafía a los poderes externos, sino que reescribe la pregunta central: ¿quién tiene derecho a decidir el destino de su pueblo? Esta decisión, que muchos analistas desde fuera apresuran a calificar como aislada o autoritaria, en realidad es un acto profundamente colectivo. Es una declaración de que la rendición de cuentas debe ser hacia la gente,
no hacia acreedores internacionales, de que la memoria institucional debe medirse por lo que se queda en el país, no por lo que se fuga. Y aquí, lo más poderoso. Cuando un país demuestra que es posible cambiar las reglas del juego, toda la arquitectura continental tiembla. De repente, otras naciones empiezan a mirar. Las juventudes preguntan por qué sus líderes no hacen lo mismo. Los mandatarios calculan si seguir el modelo occidental de dependencia o atreverse a intentar el camino del Sahel, aún con todos los riesgos que implica. Porque sí, los riesgos son reales. Los intentos de golpe siguen al acecho, el aislamiento internacional pesa, la crisis de seguridad es gravísima y los intereses del viejo modelo no van a ceder sin pelear. Pero ahora, la posibilidad de otra vía ha salido a la luz. Y una vez que una posibilidad se vuelve visible, ya nadie puede hacer como si no existiera. El decreto de tierras, en el fondo, es mucho más que una política agraria. La tierra es lo que pisas, lo que sostiene tu historia, tu presente y tu futuro. Una soberanía que no incluye la tierra es solo un discurso vacío. Por eso, cuando Traoré declara que toda la tierra pertenece a Burkina Faso, está afirmando algo radical en su simpleza. Estamos recuperando el terreno, literal y simbólicamente. No se trata de si Burkina Faso es hoy un país libre, aún no lo es, pero sí de reconocer que la libertad no es un instante, sino un proceso de desmontar las dependencias y construir nuevas instituciones para la autodeterminación real. El ejemplo burkinés es frágil, sí, pero también es revolucionario, porque está abriendo un camino. Y lo que pase ahora depende de algo fundamental, de la conciencia y la exigencia popular. Si la sociedad africana lo asume como suyo, si presiona, si lo vigila, si lo multiplica, el ejemplo se extenderá. Si no, podría quedar como una excepción, o peor, ser aplastado por las fuerzas de siempre. Por eso, la verdadera revolución es institucional y colectiva. No es el acto de un solo líder, sino la construcción de una nueva arquitectura social, política y económica, levantada entre todas y todos. Al final, lo que está en juego no es solo una hectárea más o menos, sino la posibilidad de que las naciones africanas, y cualquier pueblo subordinado del mundo, puedan al fin ser dueños de su riqueza, su futuro y su dignidad. Te invito a reflexionar. Si tú estuvieras al frente de un país que busca recuperar su soberanía, ¿cuál sería tu primer paso concreto? Déjalo en los comentarios. La conversación sigue aquí abajo.